Hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que estén todos bien en casa, con la bendición del Señor. Reciban un saludo de todos nosotros aquí en la iglesia y esperemos que el Señor siga trayendo de su paz, de su tranquilidad, de su sanidad en sus casas. Y seguimos orando para que el Señor traiga pronta sanidad a los que están enfermos, y también toda esta situación de pandemia y todo, que el Señor muestre su poder, permitiendo que toda esta cosa se termine pronto. Sabemos que estas semanas han sido un poco estresantes, caóticas, muchos ahí en casa. Algunos de ustedes los dejaron sin trabajo o se quedaron sin trabajo. Sigamos orando, es un momento de buscar al Señor. Si algo nos dice la palabra es que en tiempos difíciles, cuando pasaba el pueblo de Dios tiempos difíciles, tenía que buscar a Dios. Buscaba a Dios y Dios mandaba una respuesta. Desde cuestiones simples hasta cuestiones tan complejas como Dios en un solo día salvar a una nación, a una ciudad como Samaria, la salvó de la invasión y del sitio del ejército enemigo, mucho más poderosos que ellos. En una sola tarde, en un solo día, Dios sanó y liberó. Estemos en paz buscando al Señor, pidámosle al Señor que nos dé esa fortaleza y esa paz en estos tiempos difíciles. Una de las cosas que nos habla la palabra es que pongamos la disposición nosotros a buscarlo. Habla y dice: busca a Jehová y busca su poder. Habla en el Antiguo Testamento. Entonces busquemos al Señor. El Señor Jesús mismo nos dice: no te afanes, sino busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces animémonos unos a otros. El apóstol Pablo ahí en Tesalonicenses dice: animémonos unos a otros con estas palabras, y está hablando de las palabras del Señor Jesús, de las palabras de la Biblia, que nos animemos con eso, no solamente con buenos deseos y buenas ideas, sino específicamente nos habla, dice: animémonos con estas palabras, o sea, con su palabra, la Biblia, estémonos animándonos unos a otros. También nos podemos, a través de los grupos de oración que tenemos, si usted tiene alguna petición de oración en particular que pida apoyo, a través de nuestras páginas de la iglesia, la página oficial de la iglesia en internet, de oasisletradegracia.org. Ahí puede presentar sus peticiones de oración y las repartimos entre los ministros de oración, o en las páginas de Facebook, o en las páginas de Instagram, o con comentarios en YouTube, en nuestros videos. Si los pone por ahí, también se presentarán las peticiones de oración al equipo de oración para estar orando por todas estas situaciones difíciles. Bien, pues vamos a la palabra. Hoy es domingo, lo que conocemos como domingo de resurrección, y una de las cosas que nos habla la palabra acerca de la resurrección es que nuestro Señor Jesucristo fue el primero de la resurrección, y que esa resurrección viene a ser las primicias, le llaman la palabra, la resurrección de Él, y ha sido impartida también para nosotros esa resurrección, de tal manera que dice que los que estamos en Cristo nos animemos con esas palabras, de que la muerte no es el fin, sino que así como Jesús resucitó, dice, nosotros resucitaremos con Él. Entonces, parte de la resurrección, de la importancia de la resurrección, es entender que ha sido impartida también en Cristo Jesús a nosotros. En Cristo Jesús, dice, son las primicias, y nosotros le seguimos, vamos a seguirle después de Él. Parte de la resurrección también viene a ser evidencia de que Jesús era todo lo que dijo que era. La Biblia nos dice, los evangelios nos redactan muchas cosas que Jesús dijo que era. Él dijo que era el Hijo de Dios.
Él dijo que era el pan de vida. Él dijo que es la resurrección y la vida. Él dijo que es el camino. Él dijo que es la verdad. Él dijo que es la puerta. Él dijo que es el buen pastor. Muchas cosas que Jesús dijo que Él era. Y el apóstol Pablo nos dice todo lo que Jesús dijo que era, en particular el ser hijo de Dios, vino a ser demostrado con poder por medio de la resurrección. La resurrección es sumamente importante porque es lo que viene a dar el respaldo práctico y la evidencia práctica de que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y la prueba final para demostrar eso es su resurrección. Entonces hoy como domingo de resurrección, vamos a ver las promesas tan grandes que Dios nos hace a través de su palabra acerca de la resurrección, cómo fue la resurrección de Jesús, cómo es que Él son las primicias, cómo es que ha sido impartido ahora sobre nosotros la resurrección también. ¿Y qué implica para nosotros entender todo esto en momentos como estos tan difíciles? ¿Qué quiere decir la resurrección? Algunos podrían decir, bueno, es que Dios puede resucitar de los muertos cualquier situación difícil, separación entre esposos, muchas cosas. Y es correcto, vamos a ver que habla la palabra de ese concepto de la resurrección también. Entonces vamos a ver varios pasajes y aquí les vamos a poner una tabla de donde viene mencionado en los evangelios, en el libro de los Hechos y en algunas de las cartas del apóstol Pablo, donde viene mencionado acerca de la resurrección. Perdón. Y son 13 menciones que habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esas 13 menciones vienen en los siguientes pasajes. En Mateo 28, del 1 al 10, es a las mujeres. En Juan 20, del 11 al 18, es a María Magdalena. En Lucas 24, del 13 al 31, es a los caminantes de Emaús. En Lucas 24, 34, es a Pedro. En Lucas 24, del 36 al 49, es a los 11 discípulos más a los reunidos. En Juan 20, del 19 al 23, a los discípulos reunidos sin Tomás. En Juan 20, del 24 al 29, 8 días después, a sus discípulos reunidos, pero ahora también con Tomás. En Hechos 1, del 6 al 9, a los que se habían reunido. En Mateo 28, del 16 al 20, a los 11 discípulos. En 1 Corintios 15, versículo 5, a Cefas y después a los 12. En 1 Corintios 15, versículo 6, dice a más de 500 hermanos a la vez. En 1 Corintios 15, versículo 7, dice a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14, dice a 7 discípulos. Entonces, estos 13 pasajes que vemos aquí en la tabla, esos 13 pasajes nos hablan de testimonio acerca de la resurrección de Jesús, para que con tiempo los podamos ver despacio, meditarlos, leerlos y que estemos verdaderamente embebidos de cómo fue el registro histórico de la Biblia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver algunos pasajes para empezar, viendo acerca de esto de la resurrección. Primero es Mateo 28, del 1 al 7. Mateo 28, del 1 al 7. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella.
Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces aquí vemos uno de los relatos de los evangelios, es que está diciendo: no está aquí, pues ha resucitado. El ángel le está diciendo a las mujeres que habían ido al sepulcro, le dice: no está aquí, pues ha resucitado. Vamos a buscar otro pasaje en Juan 20, del 1 al 10, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Y dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, pero no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces aquí nos da la redacción un poquito más de detalle. Dice que llegaron, las mujeres fueron. Primero el pasaje que leímos, el ángel les dijo: aquí no está, ha resucitado. Aquí en el Evangelio de Juan dice que una de las Marías llegó con los apóstoles y les dijo, y se fueron corriendo Juan y Pedro, y llegan ahí y nos empieza a dar detalles de dentro del sepulcro, de los lienzos, del sudario, de lo que estaba puesto sobre su cabeza. Todo nos está diciendo, los lienzos estaban en un lado, el sudario de su cabeza en otro lado, etcétera. Y nos empieza a dar detalles más claros acerca de la resurrección. Ahí mismo en Juan 20, vamos a ver otra porción, en Juan 20 del versículo 24 al 29. Versículo 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces le dice una actitud, una frase, pudiéramos decir hasta cierto punto justificable, ¿verdad? Lo que estaban comentando los apóstoles diciendo: es que resucitó, es difícil de creer. Realmente es muy difícil de creer. Y entonces este hombre Tomás dice: hasta que yo no lo vea y no meta mis manos, mi dedo en su llaga, en su mano, y mi mano en su costado, voy a creer, porque lo que están diciendo parece una fantasía.
Y entonces Jesús tiene misericordia de él y se le aparece y le dice: pon tu dedo en mi mano y pon tu mano en mi costado. Y ahí viene la frase que cambió la vida de este hombre, y es la frase que cambia la vida de tantos y tanta gente, tantos hombres, hablando hombres como el ser humano, de tantos seres humanos, la frase que los cambia totalmente. Una frase que transforma, y es que cuando Jesús se le presenta a Tomás, Tomás le responde y le dice: Señor mío y Dios mío. Ese Tomás fue completamente transformado en ese momento. Y así muchos de nosotros, cuando tenemos ese encuentro con el Jesús vivo, el Jesús que está vivo el día de hoy, la frase que sale de nosotros es Señor mío y Dios mío, y transforma todo, absolutamente todo. Pero el Señor Jesús le da una frase a Tomás y le explica y le dice: tú eres bienaventurado, dice, porque me has visto, creíste. Dice: pero hay gente que no me va a poder ver como tú me estás viendo y van a creer. Esos son bienaventurados, son felices, tienen una bendición especial de Dios, son sumamente bendecidos los que sin ver creen en el Jesús vivo, en el Jesús resucitado. También vemos desde el Antiguo Testamento que está profetizado, no es una invención de que Jesucristo haya venido y haya inventado eso de que iba a resucitar. Viene profetizado desde el Antiguo Testamento. Y vamos a ver un pasaje que está en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Jonás 1, 17. Jonás 1, 17, y dice, el que está hablando es el profeta Jonás, y dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces nos está redactando la historia y dice que el Señor tenía preparado un gran pez y Jonás iba a estar en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Si de ahí mismo en Jonás nos vamos al capítulo 2, versículo 6, Jonás 2, 6, está haciendo una oración Jonás dentro del vientre del pez y dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Él está hablando en su oración y está diciendo que estaba en ese vientre del pez y que el Señor lo sacó, etcétera. Pero ¿cuántos cientos de años antes el profeta Jonás específicamente dice estas palabras? Tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y esa oración que está haciendo Jonás es una oración que tiene un símbolo profético y que el mismo Jesús lo llama. Entonces no está inventando Jesús eso. Viene profetizado desde el Antiguo Testamento y lo vamos a ver, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 42. Mateo 12, del 38 al 42. Y dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 41, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. 42. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón
en este lugar. Entonces el Señor Jesús, cuando los líderes religiosos de su tiempo le dicen, queremos ver de ti señal, tú estás diciendo que tú eres muchas cosas y queremos ver de ti la señal, tú estás diciendo que eres hijo de Dios, muéstranos una señal. Y Jesús le dice, la única señal que se les va a dar va a ser la del profeta Jonás, que así como estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así yo voy a estar en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Está hablando de su resurrección y está trayendo la profecía esa desde el libro de Jonás. Por eso decimos que la prueba de que él era quien dijo que era es su resurrección, y él mismo lo está diciendo. Los líderes religiosos, para tratar de entender, le dicen, danos una señal de que tú eres el Hijo de Dios. Y dice, la señal es la del profeta Jonás. Y leímos ahorita en Jonás que dice, oh Señor Jehová, tú me sacaste de la sepultura. En Marcos capítulo 9, versículos del 9 y 10. Marcos capítulo 9, versículos 9 y 10. Y este pasaje de Marcos 9 está hablando de cuando tiene la transfiguración, momentos antes de ser arrestado, y entonces dice que estaba él orando y se le aparece Moisés y se le aparece Elías. Los discípulos Pedro y Juan y Jacobo ven eso y se quedan asombrados y dice, Señor, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacerle una casa a Moisés, una casa a Elías y otra para ti, y lo que estamos viendo aquí es tan sublime que aquí nos quedamos. Y cuando están pensando todo eso, se oye una voz del cielo, teniendo a Elías ahí y teniendo a Moisés ahí, y dice la voz del cielo, este es mi Hijo amado, a él oído, en él tengo complacencias. Entonces está simbolizando la ley, que es Moisés, y simbolizando los profetas, que es Elías. O sea, todo el Antiguo Testamento, toda la Escritura hasta ese momento está simbolizada ahí, y el Padre ante esos dos le dice, él es mi Hijo amado, a él oíd. Y entonces cuando ya termina toda esa situación y vienen descendiendo del monte, dice ahí en el versículo 9, y descendiendo a ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Aquí es donde ya Jesús le dice, voy a resucitar de los muertos. Ya se los había dicho en otras situaciones, ya se lo había dicho, pero de una manera no tan clara, vamos a llamarle así, pero en esta sí les dice, cuando yo resucite de los muertos. Y dice que ellos guardaron la palabra, eso que vieron y lo que Jesús le dijo, pero se quedaron pensando, oye, ¿qué será eso de la resurrección de los muertos? Dice el versículo 10, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Entonces el Señor Jesús trae del Antiguo Testamento, y antes de que suceda les dice a sus discípulos claramente, hasta que yo resucite de los muertos, hasta que yo resucite de los muertos. Entonces el Señor Jesús resucita de los muertos, asciende al cielo, está sentado a la diestra de Dios, y antes de que ascienda le da instrucciones a su iglesia, a la iglesia, lo que conocemos como la iglesia primitiva, los primeros cristianos, le da instrucciones que se esperen un momento, que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les iba a dar de nuevo para ser testigos, y les iba a dar poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la pregunta sería, ¿testigos de qué? Dice, porque me van a ser testigos, recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? ¿De qué estaban dando testimonio? ¿De un dogma? ¿Estaban testimonio de una doctrina? ¿De qué estaban dando testimonio? Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué iban a ser testigos? Bueno, ahí nos dice la palabra inmediatamente en Hechos,
cuando fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a ser testigos, ¿de qué daban testimonio? ¿Eran testigos de qué? ¿Cuál era el testimonio que daban como testigos? Y está en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 38. Hechos 2 del 22 al 38. Y dice la palabra: varones israelitas, es la predicación del apóstol. Perdón. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, y está empezando a hablar para identificar de quién está hablando. De ese Jesús, el hijo de José y María, el carpintero, el de Nazaret. Tiene que identificar de quién está hablando. Y dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, el rey David, dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hasta aquí el apóstol está trayendo del Antiguo Testamento las palabras del rey David, hasta aquí. Y entonces dice el versículo 29: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, versículo 32, a este Jesús, por eso era tan importante identificar de quién estaba hablando en los primeros versículos que leímos. Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, sigue hablando de Jesús, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Mesías, eso quiere decir Cristo. Recordamos ahorita las palabras que dijo Tomás cuando Jesús se le presentó vivo. Dijo: Señor mío y Dios mío. Y aquí le está diciendo a toda la casa de Israel, le dice: Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué estaban dando testimonio los apóstoles? Estaban dando testimonio de que Jesús está vivo. Ese era su testimonio. Su testimonio no era de una iglesia, no era de una religión. Su testimonio no era dar testimonio de las maravillas que Dios hace.
las maravillas que Dios hace eran para sustentar el testimonio de que Jesús está vivo. Por eso recalca aquí el apóstol cuando está escribiendo y dice en el versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios, ese Jesús resucitado, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Quién es el que ha derramado eso? Lo que acababa de suceder, que el Espíritu Santo había sido derramado sobre todos. Jesús. Vemos, si recordamos, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, una de las cosas que dice acerca de él, dice Juan el Bautista, yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, el Mesías, Jesús, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces dice, Dios exaltándolo por medio de la resurrección de los muertos, exaltándolo, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Entonces, el testimonio y las obras y las maravillas que Dios hacía era para dar testimonio. Habían recibido poder para dar testimonio, para ser testigos, y el testimonio que daban era de la resurrección, de que Jesús no se quedó en la tumba, de que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, está vivo. Y el día de hoy, ese judío que murió, ese judío está vivo y está sentado a la diestra de Dios, y Dios lo ha hecho Señor y Cristo, Señor y Mesías. Vamos a seguir viendo cuál era el testimonio de la iglesia primitiva, ahí en Hechos, capítulo 4, versículos del 32 al 33. Hechos capítulo 4, versículos 32 y 33, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Una vez más, versículo 33, y con gran poder. ¿Cuál poder? El poder que recibieron por medio del bautismo del Espíritu Santo. Dice, y quédense en Jerusalén, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y aquí dice el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ese era el testimonio de la iglesia primitiva, el testimonio de que Jesús está vivo. Y Dios respaldaba ese testimonio con señales, prodigios y maravillas de que nuestro Salvador, nuestro Señor, está vivo, y el día de hoy sigue estando vivo. Y todas las dificultades que estamos pasando o que estemos pasando, Él sigue estando vivo. Y Él sigue siendo el Señor. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Vemos en otros pasajes donde dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y vemos bastantes pasajes que nos hablan en la Escritura acerca del poder de ese Jesús resucitado, que es Señor. Nos habla que la creación por Él subsiste, y nos habla tantas cosas, tanta revelación que tiene la Escritura acerca de ese Jesús. Entonces, cuando ese Jesús es nuestro Señor y nuestro Mesías, nuestro Cristo, ese Jesús que fue crucificado y que Dios lo resucitó de los muertos, tú y yo podemos depositar nuestra confianza ahí. Y todas las situaciones tan difíciles que estamos pasando y que podamos llegar a pasar aún más difíciles, todas esas que podamos ver detrás de ellas. Imaginemos que esas cosas es como una cortina de humo, que a veces, aunque son difíciles de pasar, esa cortina de humo impide que veamos lo que está más allá. Y lo que está más allá es que Jesús sigue vivo y Jesús sigue sentado en el trono,
que Dios le dio y lo hizo Señor y lo hizo Cristo y lo hizo Mesías. Y dice su palabra que Él es la cabeza de nosotros que somos su iglesia. Todos los que creen en Cristo somos su iglesia, el cuerpo de Cristo. Otro punto muy importante acerca de la resurrección. La resurrección viene a confirmar que Jesús era el Hijo de Dios. Muchos han dicho muchas cosas de sí mismos. Dicen que son profetas, que son iluminados, que son tantas y tantas cosas. Y algunos hasta hacen señales. Y la Biblia habla de que hay señales engañosas, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la única señal que solamente Él tiene, que lo distingue, que lo separa de todos los demás que han existido en todos los tiempos de la humanidad? Lo único que lo separa de decir Él verdaderamente es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Dios hecho carne para pagar nuestras culpas, para llevarnos y venirnos a darnos una salvación tan grande y decir, ¿cómo saber que Él es? ¿Y cómo saber que es cierto todo eso? Bueno, dice, la resurrección es el sello, es el testimonio final de decir, es cierto eso, el respaldo de Dios de que es cierto todo eso, lo que Él dijo que era. Entonces vamos a ver qué dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 31. Hechos 17, 31, y dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces el mensaje que se está dando aquí es que Dios va en un día a traer justicia a todo el mundo. Dice, y la justicia va a ser traída por aquel varón que Él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está diciendo, ese hombre que Dios designó, que es Jesús, dice, ¿cómo la gente puede saber y estar segura que fue el que Dios designó? Que no fue otro. Dice, lo dice muy claro aquí, dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cómo podemos estar seguros que Él es el que Dios designó? Y dice, Dios dio fe de eso, de que Él era el que lo había designado y era Él el que había asignado, dando fe, resucitándolo de los muertos. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 31, ahí de Hechos 17, dice en esta parte, dice, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. O sea, el hombre al que Dios va a juzgar, por quien Dios va a juzgar todas las cosas, dice, y les demostró a todos quién es ese hombre, Jesús, al levantarlo de los muertos. Vamos a buscar otro pasaje en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Romanos 1, del 1 al 7. Romanos 1, del 1 al 7. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Pablo, en la carta de los Romanos, que es una carta que está cargada de profunda enseñanza, de enseñanza muy profunda acerca de las cuestiones de Dios, de la doctrina, de la enseñanza correcta de Dios. Desde el primeros versículos empieza a dar una revelación tremenda y está hablando que Él es siervo de Jesucristo en el versículo 1, llamado a ser apóstol,
a través de lo que Él había prometido en las Santas Escrituras. Y en las Santas Escrituras había hablado y prometido acerca de su Hijo. Y lo dice en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Está diciendo que Dios había hablado de Él desde las Escrituras, y está diciendo que ese Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Y dice, y por Él, por ese Jesús que fue resucitado de los muertos, dice es que ahora nosotros recibimos la gracia y el ministerio. En este caso está hablando del apostolado. En la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 4, lo dice de esta manera. Y dice, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Ahí quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios. La Biblia nos habla también que esa resurrección es tan importante. Entre todas las cosas que hemos visto, una más es porque su resurrección es nuestra justificación. Es lo que viene a justificarnos delante de Dios. Nosotros, como gente que le hemos fallado a Dios, no podemos presentarnos delante de Dios como si no hubiera pasado nada. Entonces Él vino, pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras deudas, y entonces dice, cuando Él resucitó de los muertos, vino a ser el justificante ante Dios. Y vamos a ver qué dice la palabra. Ahí mismo en Romanos, vamos al capítulo 4, al versículo 23 al 25. Romanos 4, del 23 al 25. Dice la palabra, y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada. Está hablando de Abraham, y de Abraham está diciendo, Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Y dice el 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces está hablando, Abraham su fe le fue contada por justicia, y dice, y no nomás a Abraham, sino también a nosotros nos ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, como vemos, es la fe, el creer, no nada más que Jesús existió, no nada más que murió por nuestros pecados, sino la base de todo, lo que viene a darle el sustento final a todo, es que creemos que está vivo, que el día de hoy está vivo, y que por eso yo puedo orar a Él, yo puedo conversar con Él, cosas le puedo pedir, Él actúa, su mano está sobre nosotros. Todas esas cosas no es una cuestión filosófica, no es una cuestión de adoctrinamiento, no es una cuestión para calmar nuestras conciencias y nuestros temores, es una realidad. Decimos que hablamos con Él porque está vivo, no está muerto, está vivo, Él resucitó. Y entonces dice que nuestra fe va a ser contada por justicia. A nosotros también va a ser contada a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 25, la última parte, dice, y resucitado para hacernos justos ante los ojos de Dios. Jesús fue resucitado para hacernos justos ante los ojos de Dios. Vamos a ver otro pasaje ahí en Romanos, ahí mismo en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Romanos 10, del 8 al 10.
Romanos 10 del 8 al 10 dice: ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, como Tomás, que le dijo Señor mío y Dios mío, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es solamente el Señor mío, es con nuestra boca decimos que Jesús es el Señor y creemos que Dios le levantó de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces tenemos que creer en nuestro corazón que Dios levantó a los muertos a Jesús, porque con el corazón se cree para justicia. La resurrección es para nuestra justicia. Vamos a ver otro pasaje. Está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Y dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una vez más: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios, en su grande misericordia, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo renacer a una esperanza que está viva, que no está muerta. Y esa esperanza está viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que esa esperanza viva está depositada en Jesús. Y por eso es tan importante la resurrección de Jesús. Y dice: Dios en su gracia y en su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo, para una herencia que no está corrompida, que no está contaminada y que no está marchita, y está reservada para nosotros en los cielos. En la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 3 de este mismo pasaje, 1 Pedro 1, en el versículo 3 dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Vamos a ver otro pasaje, 1 Corintios capítulo 15, y este es un pasaje un poco largo, pero vamos a leerlo. 1 Corintios 15, del 1 al 21. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 21. Y dice la palabra: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. Pablo está diciendo: yo les voy a enseñar lo que yo mismo recibí. Y es esto: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se os predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo cosas verdaderamente muy importantes, donde está diciendo que nosotros les hemos predicado, nosotros hemos dado testimonio de que Jesús murió y que Jesús resucitó, que está vivo. Y entonces dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Por eso decíamos al principio, esa resurrección también nos ha sido imputada a nosotros. Y nosotros vamos a resucitar como Jesús resucitó. Por eso dice en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y entonces dice ahí el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero y nosotros vamos a seguir. Y los que durmieron en Cristo, los que murieron en Cristo, van a seguir. Entonces, por eso es tan importante también la resurrección. Ahí mismo vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Ahí de 1 Corintios 15, del 20 al 21. 1 Corintios 15, del 20 al 21, en la Nueva Traducción Viviente dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, a través de Jesús. Ya empezó, él dice aquí en el versículo 20, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que durmieron, el primero que resucitó. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? En esta gran mañana de domingo de resurrección. ¿Qué podemos concluir? Pues gracias a que Jesús está vivo, yo he sido justificado. Gracias a que Jesús resucitó y está vivo, yo doy testimonio de que está vivo. Y yo tengo acceso al Padre. Y yo tengo un buen pastor. Porque todo lo que dijo que era, la resurrección vino a demostrar que Él era todo lo que dijo que era. Entonces, si Él dijo que Él es mi buen pastor, la resurrección vino a demostrar y a confirmar que Él es mi buen pastor. Si Él dijo que Él es mi proveedor, la resurrección vino a confirmar que Él es mi proveedor. Si Él es el pan de vida, la resurrección vino a confirmar que Él es
el pan de vida. La resurrección vino a confirmar todo lo que Jesús nos dijo que Él es para ti y para mí. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, el Señor Jesús da una revelación acerca de esto, de la resurrección. Dice el versículo 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces aquí nos estaba dando una revelación antes de su muerte y está diciendo: a mí no es que nadie me vaya a matar. Es que me mataron los judíos, es que me mataron los romanos, es que me mataron los que tú quieras. Dice: yo recibí este mandamiento de mi Padre, que yo ponga mi vida y yo la vuelva a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, que dicho sea de paso, el libro de Apocalipsis, cuando fue revelado, le dice el ángel, le empieza a decir las visiones, dice estas visiones y esto que Dios le dio acerca de Jesucristo. Y a veces algunos de nosotros perdemos que las revelaciones de Apocalipsis es para revelarnos a Jesucristo, y habla de otras cosas, habla de los tiempos del fin y habla de otras cosas, pero la esencia de ese libro son las revelaciones acerca de Jesucristo. Dice en Apocalipsis 1, 17 y 18, está hablando el apóstol Juan y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, está diciendo Jesús: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué está diciendo? De los que murieron, yo tengo la llave y yo los voy a resucitar. Yo los voy a resucitar. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Jesús, cuando resucitó, dice: Él es el primer fruto de una gran cosecha que viene. Y dice, la revelación que le está dando Jesús mismo a Juan es, el 18 dice: yo soy el que vivo y estuve muerto. Yo soy el primero y el último. Dice: soy el que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 13, versículo 14, habla de lo mismo. Oseas 13, 14 dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y aquí Jesús le está revelando a Juan, el mismo Jesús: yo tengo las llaves de la muerte y del Seol o del Hades. Y dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Ahí en Oseas capítulo 13, versículo 14. Y por último, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 25 al 27. Con esto podemos cerrar este magnífico domingo de resurrección, que podamos entender todo lo que implica para ti, tu familia, para mí, mi familia, la resurrección de Jesús. Y no nomás para nosotros, para todo el mundo, lo que implica la resurrección de Jesús. Juan 11, del 25 al 27, dice dice el versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces Jesús está diciendo ahí una revelación, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego el 26 dice:
Y todo aquel que vive, o sea, tú y yo que estamos vivos ahorita, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees que el que murió en Jesús va a tener vida? Dice, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y crees, ahorita que estás vivo, crees en mí que no morirás eternamente? ¿Crees esto? En este caso, la mujer le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Tú eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Yo he creído que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces nuestra conclusión es, Él está vivo. Y Él es, para ti y para mí, Él es todo lo que dijo que era. Y sigue siendo ahorita. Y lo va a seguir siendo, como dice su palabra, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a orar. Y primero yo quiero invitarlos a orar lo que estábamos viendo en el último versículo. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y yo te quiero invitar a que hagamos una oración para que tú creas eso. De que Jesús es la resurrección y la vida. Que Él es el que Dios envió. La resurrección es el comprobante que Dios lo había asignado a Él. Y Él es el que Dios ha puesto como Señor y como Cristo, como Mesías. Leímos ahorita en un pasaje donde dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo anterior dice que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo te quiero invitar a que hagamos una oración para que tú puedas recibir eso y puedas ser parte de ese gran fruto que leímos, donde Jesús fue el primero de una gran cosecha, de su resurrección. Y vamos a hacer una oración. Te quiero invitar a que en tu lugar cierres tus ojos y repite conmigo en voz alta esta oración. Señor Jesús, en esta mañana me rindo a ti. Yo creo que tú estás vivo, que no estoy hablando al aire, que el Jesús vivo me está oyendo. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido que vengas a vivir en mí. Te pido perdón por todo lo que te he fallado y lo que te he ofendido. Gracias porque tú me has hecho renacer ahora a una esperanza viva por medio de la resurrección de mi Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Si tú hiciste esa oración, puedes estar seguro y tener la confianza que suceda lo que suceda, tú eres parte de ese gran fruto y yo soy parte de ese gran fruto donde Jesús es las primicias, fue el primero de esa resurrección y que vamos a vivir eternamente. Y para todos los demás, si estamos pasando por situaciones difíciles ahorita, que podamos depositar, cimentar, anclar muy bien todas nuestras emociones y nuestra mente y nuestro espíritu, que esté completamente anclado a lo que dice su palabra y no vayamos a la deriva en nuestras emociones y en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Y que estemos anclados en lo que dice la palabra, donde ese Jesús que murió, Dios lo levantó de los muertos y lo ha hecho Señor y Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y cuando dicen el nombre de Jesús se doble toda rodilla, podemos incluir las enfermedades. Cualquier enfermedad se doble ante el nombre de Jesús. Cualquier ataque del diablo, del enemigo, se doble ante el nombre de Jesús. Todo se va a doblar, toda rodilla se va a doblar ante el nombre de Jesús. Ese Jesús que está sentado en el trono, que Dios lo resucitó de los muertos y que está vivo, para ti y para mí,
es nuestro buen pastor. Nuestro buen pastor. Entonces vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias porque tú estás vivo y tú eres, entre otras cosas, tú eres nuestro buen pastor. Y de acuerdo a tu palabra, el buen pastor es el que nos lleva a apacibles aguas, a lugares de reposo nos pastorea y nos lleva a buenas pasturas, a buenos alimentos. Tú eres nuestro proveedor. Hemos visto a través de tu palabra que aun cuando el profeta Elías, sin ninguna posibilidad, tú enviaste a los cuervos a que le dieran de comer. El pueblo de Israel, cuando fue liberado por ti, sin tener ninguna posibilidad, tú enviaste maná todos los días, sin falta, todos los días, la seguridad de tu maná en nuestras casas. Y tú eres el buen pastor. Gracias te damos, Señor. Gracias porque estás vivo. Gracias, bendito Señor. Nosotros ahora, enséñanos, bautízanos, llénanos de tu Espíritu Santo para, como la iglesia primitiva, ser testimonio, ser testigos de la resurrección de Jesús y compartirle a todos que lo que hacemos no es porque estamos en una religión, que lo que hacemos es porque Jesús está vivo y estamos presentando a un Jesús vivo. Señor, como oraban tus apóstoles, Señor, tú haz señales, prodigios, mientras nosotros hablamos de tu santo Hijo Jesús. Gracias te damos en esta mañana. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, pues damos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga. Y pues sigan conectados ahí en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, de Instagram, de YouTube. Vamos a estar subiendo nuestra página oficial de la iglesia. Ahí van a aparecer, aquí en pantalla van a aparecer los datos y cuál es nuestra página de internet y todo donde se pueden conectar. Y compártanlo con otros, los mensajes, lo que se está mandando para que el evangelio crezca. Y estén atentos a los avisos que se van a seguir dando, estaremos atentos. Aparentemente todo esto de la situación de estar en casas todavía guardados en casa se va a prolongar un tiempo más. Entonces hay que tomar las cosas de acuerdo a lo que dice su palabra y confiando en lo que dice su palabra. Entonces animémonos unos a otros con estas palabras, con las palabras del Señor Jesús. Y hay que seguir adelante. Y en cuanto esté en sus manos, ayudemos a otros, a nuestros vecinos, a nuestro prójimo que esté ahí. Si tú eres uno de los privilegiados que todavía tienen trabajo y están aportando, pues puedes ayudar a tus vecinos ahí. Y si no eres de los que están trabajando y Dios te está proveyendo ese maná de alguna manera, también ese maná lo puedes compartir con alguien. Ahorita es momento de demostrar quién es el que nos respalda. Hay un pasaje en el libro de Esdras donde ellos iban a ir al pueblo, a la ciudad de Jerusalén y le dicen al sacerdote Esdras, le dicen: ¿por qué no le pides al rey que te mande protección, que te mande gente para que te proteja porque vas hasta Jerusalén? Y dice: no puedo hacer eso. Ya le dije yo al rey que la poderosa mano de Dios nos iba a cuidar y así va a ser y vamos a darle. Entonces, así con esa seguridad de que Dios nos tiene en su mano, vamos a seguir adelante y vamos a ser prudentes, obviamente, pero vamos a hacer bendición para los demás. Una de las cosas que Dios le promete a Abraham, nuestro padre en la fe, una de las cosas que le promete, dice: yo te bendeciré y tú serás bendición a las naciones. Bien, pues Dios les bendiga y seguimos en contacto. Reciban un abrazo y seguimos en contacto. Hasta luego. Si deseas presentar tus diezmos y ofrendas, lo puedes hacer de la siguiente manera. Envía por mensaje de texto la frase Oasis Gracia, sin espacio entre palabras, al número 77977.
Recibirás por texto un link por el cual podrás presentar tus diezmos y ofrendas. O también por nuestra página web www.oasisgracia.org y también por nuestra aplicación Oasis de Gracia, que la puedes encontrar en las App Stores de Apple y Android. Mantente al tanto de avisos y notificaciones a través de nuestras páginas web, aplicación y redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, etc. Dios los bendiga. Hasta la próxima.